Semestral de Negocio Jurídico, cordial saludo, doctor Felipe Navia, doctor Juan David Gómez. Mi nombre es Luisa Valentina Muñoz Ruiz. Me corresponde la pregunta número 12 que hace referencia a la fuerza como vicio del consentimiento. Bueno, para empezar, se sabe que el error y el dolo como vicios del consentimiento buscan proteger el aspecto intelectivo de este al momento de celebrar el negocio. Sin embargo, en el caso de la fuerza, el sujeto sabe que el negocio es desventajoso para él, pero de todas formas lo celebra para conjurar una amenaza. Por lo anterior, ya no se afecta el aspecto intelectivo del consentimiento, sino la libertad del afectado por la fuerza. La fuerza o violencia en el consentimiento entonces corresponde al miedo generado por una amenaza, ya sea a la persona o al patrimonio. Es decir, la víctima sabe que está celebrando un negocio que no le conviene, sin embargo se ve forzado porque de no celebrar el negocio se concretaría esa amenaza y en consecuencia, para evitar que se concrete la amenaza, celebra el negocio jurídico que le es perjudicial. Aquí no estamos hablando de violencia material, ya que esta consiste en que la contraparte contractual fuerza físicamente a la persona, es decir, por ejemplo, le toma la mano y la obliga a firmar, o cuando le pone una pistola, por ejemplo, en la cabeza para que celebre el negocio. En cuanto a las características, se tienen que ver desde dos puntos de vista. El primero es el psicológico. La fuerza debe tener un carácter determinante, es decir, está revestida de cierta gravedad. El mal con el que se amenaza debe tener cierta entidad y ser de tal magnitud que influencie en el consentimiento de la persona. Y el segundo es desde el punto de vista moral. La fuerza debe ser ilegítima. Hay casos donde se celebra un negocio presionado por otra persona, pero en virtud de una presión legítima, y en ese caso tenemos una manifestación no espontánea y completamente libre. Entonces, las fuerzas legítimas son dos. La primera, el temor reverencial. Este es el negocio que se celebra por miedo de decepcionar a un padre, un abuelo o demás. Ese negocio celebrado en esas condiciones se hace sobre la base de una presión legítima, la cual es la autoridad y el respeto que se le debe a los mayores. Por ejemplo, la persona que celebra determinada compra de una finca o una casa porque por tradición o por temor a sus padres quiere continuar con la profesión que ellos llevaban, que era ser agricultor. La segunda es cuando el temor se infunda con ejercer un derecho. Cuando alguien celebra negocio jurídico porque su contraparte amenaza con ejercer derecho legítimo, se ejerce cierta presión, pero no constituye vicio el consentimiento por fuerza. Y aquí se exigen dos condiciones para esto. La primera es que haya una corrección para los medios, es decir, la amenaza tiene que ser con ejercer vía de derecho, no vía de hecho, es decir, que tiene que ser un proceso regular. Y la segunda es la corrección en cuanto a la finalidad. El contrato que se fuerza tiene que ser relacionado al derecho que se puede ejercer. En cuanto a la gravedad de la amenaza y el objeto de esta, por amenaza se entiende mal que se promete causarle a determinada persona si no celebra el negocio jurídico. Y el negocio de la amenaza puede ser de cualquier naturaleza y referirse o bien sea a la persona misma o a su patrimonio. Según el Código Civil, en el artículo 1513 se menciona la fuerza y este artículo señala que la fuerza vicia el consentimiento cuando causa impresión en una persona teniendo en cuenta sus características particulares. Por la misma redacción de la disposición, pareciera que la fuerza debe determinarse en cada caso concreto y también en abstracto. En cuanto al carácter determinante, pues aquí está esa disputa porque el artículo 1513 parece tener en cuenta ambas. La primera sería la apreciación en concreto que busca responder a la pregunta si esa fuerza ha sido suficientemente grave e importante para la persona que está celebrando el negocio. Y la segunda, el análisis en abstracto, lo que busca responder a la pregunta si una persona razonable o un buen padre de familia colocado en la misma situación habría, para esa persona, esa amenaza de un mal habría sido suficiente para llevarla a celebrar el negocio jurídico. Es menester mencionar que la jurisprudencia ha sido suficientemente amplia cuando estipula que el círculo de la amenaza no se circunscribe solamente en la persona que celebra el contrato, sino en todo su entorno familiar y afectivo. Además, se menciona que el análisis en concreto es el que más se emplea y es el más aceptado para determinar la gravedad de la fuerza que se ejerció para celebrar el negocio. ¿De quién puede venir la fuerza? En este caso, la fuerza siempre debe provenir, según el Código Civil, de una persona para que vicie el consentimiento, bien sea de un tercero o de la contraparte contractual, y el tercero debe estar mancomunado con la contraparte contractual, y si viene de un estado de necesidad o de peligro, se podría hablar del reajuste de negocio. En cuanto al estado de necesidad o de peligro, hay dos soluciones para la fuerza. El primero es aplicar la fuerza como vicio del consentimiento y por tanto procedería a la nulidad del contrato, y la segunda sería aplicar la teoría de la lesión enorme, ya bien sea con una consecuencia de nulidad o con una consecuencia de la rescisión del contrato. Sin embargo, esta segunda no es factible por lo que menciona el doctor Inestrosa, ya que para llegar a esa solución de ese talante habría que adecuar el ordenamiento a la postura alemana, donde la lesión enorme autónomamente no existe, sino que solo procede a la nulidad de negocio en todos los casos estudiados. En conclusión, hay una inexistencia del consentimiento y la fuerza es moral, por lo que en ese caso lo que dice el consentimiento no es exactamente la amenaza, sino el miedo que ésta produce. Entonces, no se vicia el consentimiento porque ni siquiera tiene consentimiento para viciar. Muchísimas gracias.